Bueno, entonces vamos a pasar ahora ya directamente al concepto de corriente, ¿sí? Bueno, antes quisiera eh, estar seguro de que sí capturaron el sentido de el concepto de mol. Por ejemplo, si una sustancia tiene un peso atómico de 10, ¿cuántos gramos serían equivalentes a un mol? A ver, la 10 sustancia, gramos, ¿no? perdón, 10 gramos. 10 gramos, porque tiene peso atómico de 10 y entonces 10 gramos sería un mol. Y si tuviéramos 100 gramos, ¿cuántos moles tendría esa sustancia? 10 moles. Por sí, porque dividimos 100 entre 10, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el número de moles se obtiene. ¿Cuál sería su conclusión? ¿Cómo obtenemos el número de moles que tiene una cierta masa de sustancia? Tenemos m gramos, m mayúscula de gramos, y tenemos un peso atómico Pa. Entonces, ¿cómo obtenemos el número de moles? A ver, es muy sencillo, ¿no? Decíamos, si tenemos un peso atómico de 10, entonces un mol serían 10 gramos, ¿sí? Si tenemos 100 gramos, entonces tendríamos 10 moles, ¿no? Porque una mol es de 10, si tenemos 100 gramos serían 10 moles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la deducción, la fórmula general para obtener el número de moles? Tenemos, por ejemplo, una masa M, tenemos un peso atómico Pa. Entonces, el número de moles, ¿cómo lo obtendríamos? Lo más entre el peso atómico. Masa entre peso atómico. Ok, entonces es muy sencillo, ¿no? Y si queremos obtener el número de partículas, ¿qué hacemos? Recuerden que un mol, ¿cuántas partículas tiene? 6.0 por 10 a la 23 partículas. Ok, el número de Avogadro, ¿no? Entonces, si tenemos n moles calculadas de esta forma, entonces n, el número de partículas sería ¿cuánto? N entre el número de abogado. N por, ¿no? N por el número de Sí, Avogadro, ¿no? Si lo dividamos entre el número de Avogadro no nos quedaría nada, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces son cosas sencillísimas, ¿no? ¿Sí? El número de moles se obtiene multiplicando, dividiendo la masa entre el peso atómico, y el número total de partículas se obtiene multiplicando el número de moles por el número de Avogadro y ya. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí podemos pasar al concepto de corriente. Ujú. A ver, cuando un conjunto de cargas cruza una sección transversal, decimos que hay una corriente I. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo definimos? Tenemos aquí una sección transversal, está fluyendo carga, ¿sí? Fíjense cómo la carga está fluyendo ahora por toda la sección transversal, a diferencia del caso de electrostática, donde decíamos que las cargas solamente se distribuían en la superficie, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, las cargas están fluyendo incluso dentro del volumen, ¿sí? Entonces es una diferencia radical, ¿sí? Bueno, y la corriente, pues la corriente simplemente sería la carga que fluye entre el tiempo. Y esa corriente que la denominamos I se le va a llamar amperes, ¿sí? I en amperes.
Bueno, si la corriente I varía en el tiempo, esta función de arriba, esta fórmula de arriba funciona cuando el flujo es constante, cuando I es constante, ¿no? Pero si la corriente varía en el tiempo, entonces I como función del tiempo es dQ en dt, ¿sí? Bueno, dentro de un cable de conductor, si hay una diferencia de potencial B entre sus extremos, habrá un campo E en su interior y la relación B entre B y E es, como siempre ya hemos visto para las placas de un condensador o en general, recuerden que el campo era el gradiente del potencial. De ahí deducimos que el potencial en los extremos es el campo por la distancia, ¿sí? Hay que grabarse eso, ¿no? El campo es el potencial es el campo por la distancia. Y si queremos saber el campo, pues el campo simplemente sería el potencial entre la distancia. O sea, mientras más pequeña sea la distancia, mayor va a ser la intensidad del campo, ¿sí? De hecho, pueden llegar a ser una distancia tan pequeñita que crece tanto el campo eléctrico que empieza a lanzar chispas de una placa a otra. Ajá. ¿Y eso por qué? Porque el campo es muy intenso y logra extraer electrones para pasarlos de una superficie equipotencial a otra superficie equipotencial. Bueno, si el campo eléctrico tiende a crecer, las cargas se moverán más rápido y si E crece, si B crece, de acuerdo a esto, ¿no? Por tanto, se encuentra para materiales muy específicos que son los materiales llamados materiales ómicos, encontramos que a mayor potencial, mayor corriente y la constante de proporcionalidad es R. Entonces B igual a RI. A esto se le llama la ley de Ohm, ¿sí? Esta sería la ley de Ohm. ¿Sí? Bueno, y si la temperatura es constante, la relación entre B e I pues es lineal, ¿sí? Es decir, si la temperatura es constante, eso significa físicamente que la R permanece constante. Entonces, esta relación no es más que una relación lineal y al graficar B contra I, pues tenemos una línea recta, ¿no? Y la pendiente, pues sería simplemente la resistencia. Entonces podemos tener, si tiene una resistencia muy baja, pues la curva sería así. Si tiene una resistencia muy alta, sería así, etcétera, ¿sí? O sea, a mayor resistencia, mayor pendiente. Bueno, aquí ya lo repetí, a la relación B igual a RI se denomina ley de Ohm. Desde luego que hay otras formas de comportarse de la B contra la I. Al graficar B contra I podemos tener este tipo de comportamiento o este tipo de comportamiento, ¿sí? Y bueno, aquí viene otro concepto importante. Ya planteamos la ley de Ohm, B igual a RI. Y luego, como está fluyendo carga a través de una sección transversal, está fluyendo, forma una corriente. Si dividimos la corriente entre el área, pues tenemos un nuevo término que se llama J, que se llama densidad de corriente. De hecho, la densidad de corriente, como tiene magnitud y sentido, es un vector, pero por de pronto para el siguiente análisis que vamos a hacer, vamos a quedarnos solamente con esta relación, que la J es igual a la corriente entre el área, y eso se le llama densidad de corriente. Bueno.
Para darnos una idea cuantitativa, o más bien para tener una idea cuantitativa de la velocidad con la que se mueven en las cargas libres, ¿sí? Bueno, vamos a plantear el siguiente problema. Tenemos una barra de sección transversal A de longitud L, ¿sí? Las partículas, como ya vimos en el video, se están moviendo azarosamente, ¿sí? Pero si le ponemos un campo, pues las partículas, a pesar de que se mueven azarosamente, van a tender a moverse, aunque no de una forma uniforme, pero van a tender a moverse eh, hacia la derecha, ¿no? Sí, aquí hay una convención que es importante aclarar. De hecho, físicamente lo que se mueve, ¿qué son? ¿Cargas positivas o negativas? Negativas, ¿no? Negativas, son los electrones, las cargas libres. Pero por convención se considera que lo que se mueven son las cargas positivas. Ahora, esa convención eh, funciona por lo siguiente, porque un movimiento de cargas como los electrones que son negativos, si ese movimiento es hacia la izquierda, ¿sí? Los efectos físicos que produce a nivel macroscópico, si fuera positivo esta carga y se moviera hacia la derecha, ¿sí? Los efectos físicos de esta carga negativa moviéndose hacia la izquierda son exactamente iguales que los efectos físicos de la carga de este electrón, pero moviéndose hacia la derecha y con signo positivo. Por eso se acepta que lo que se está moviendo son cargas positivas. Solamente hay un fenómeno en el cual esto no es equivalente a nivel físico, que es el efecto Hall, al cual le dedicaremos después una clase, ¿no? Para ver cómo a través del efecto Hall podemos discriminar si lo que está moviéndose son cargas negativas o cargas o cargas positivas. Pero por de pronto nos quedamos con esa convención. Si el campo eléctrico apunta hacia acá, entonces suponemos que las cargas se están moviendo hacia la derecha, aunque físicamente en realidad se estén moviendo hacia la izquierda. Bueno, ok. Bueno, entonces, como las partículas se están moviendo de una forma muy caótica, pues tienen una velocidad pequeña, pero en promedio esa velocidad pues va a cruzar toda esta longitud de la barra en un tiempo t. Por lo tanto, despejamos el tiempo y ese tiempo pues va a ser igual a L entre su velocidad promedio. Entonces BD va a ser la velocidad promedio, ¿sí? Bueno, ya no lo pongo para que no se amontonen. Entonces ahí nos quedamos con esto, que a partir de la velocidad promedio podemos sacar el tiempo. Bueno, entonces por de pronto nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuánta masa tiene esta barra? Pues es muy sencillo, multiplicamos la densidad por el volumen, pero el volumen es la sección transversal por su longitud, ¿sí? Entonces, el número de partículas, ¿sí? Como ya lo habíamos visto antes, el número de partículas, dejen poner bien esto, el número de partículas va a ser igual al número de moles por el número de Avogadro, ¿sí? Ya habíamos quedado en eso. Y entonces, al número de partículas por unidad de volumen, ¿sí? A eso lo vamos a llamar P minúscula.
y va a ser el número de partículas por unidad de volumen. Pero ojo, para la mayoría de los metales asociamos que cada átomo tiene un electrón libre. Por ejemplo, si son 10 a la 20 átomos, pues suponemos que hay 10 a la 20 cargas libres. Entonces, aunque esto nos da el número de átomos, ¿sí? Como cada átomo tiene una carga libre, pues decimos que el número de cargas libres por unidad de volumen, a eso se le denomina con la letra P minúscula, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos N? Como ya lo habíamos visto, N se divide simplemente la masa en gramos. Es importante que tiene que ser la masa en gramos. Se los digo porque en el examen a veces, en los exámenes se equivocan a veces. El número N es la masa en gramos dividido entre el peso atómico, ¿sí? Bueno, aquí no está en gramos, es simplemente el peso atómico, ¿sí? Eso nos va a dar automáticamente gramos, ¿sí? El número el número de moles, ¿sí? No, perdón, sí son gramos porque nos importa el número de moles. Gramos por mol, ¿no? Sí, gramos por mol, sí. Sí. Bueno. Ok. Esto nos daría un número abstracto, ¿no? O sea, puede ser 5, 10, 3, ¿no? ¿Sí? Y al multiplicarlo por el número de Avogadro ya nos daría partículas por mol, ¿no? Bueno, esto es el número de moles. Esto nos daría el número de moles. Bien. Entonces, ahora, el número de partículas es la masa entre el peso atómico por n0. Número de átomos en la barra, ¿sí? Ahora, el número de cargas, ¿a qué es igual? Pues es igual al número de átomos, ¿sí? Por la carga de cada carga libre, ¿sí? ¿Sí? Es en lo que habíamos quedado. Que si, por ejemplo, en el cobre, a cada átomo de cobre se le asocia un electrón. Bueno, aquí tenemos esto, ¿no? A tantos átomos le corresponden tantas cargas. Entonces esto sería igual a la masa entre el peso atómico por el número de Avogadro que nos da la N y por la carga libre. Ahora, si dividimos esta carga entre el tiempo, pues nos daría la corriente, ¿no? A ver, vean que todo esté bien. Echen un ojo. ¿Sí está bien? A ver, encontramos el número n de átomos. A ese número lo multiplicamos por n0. Digo, lo obtuvimos multiplicando el número de moles por n0. Suponemos que cada átomo tiene un electrón. Entonces la carga es el número de átomos por la carga. Y el número de átomos es la masa entre Pa, que nos da el número de moles, por N0, que nos da el número de átomos, por la E, que nos da el número de cargas. Entonces, ¿está bien? Por favor, Sí, respondan. profe. Sí, Bueno, profe. órale pues. A ver, entonces, ahora, dividimos la carga entre el tiempo. Eso nos da justamente la corriente. ¿Sí? Entonces, la corriente sería, voy a repetir esto. Rho por B entre Pa, que es la N, por N0, que nos da el número total, por la carga, ¿sí? Ahora, todo esto lo tengo que dividir entre el tiempo. Este término lo tengo que dividir entre el tiempo. Pero el tiempo ya lo habíamos despejado antes, que es L entre la velocidad promedio.
Y entonces tenemos que al dividir esto entre el tiempo es dividir L entre BD. Pero al dividir L entre BD, pues BD pasa aquí al numerador. Y entonces tenemos esto. O sea, aquí simplemente agregamos el tiempo, que es L entre BD. Bueno, entonces la I nos queda así. Rho por A por L minúscula por N0 por E por BD entre P A L. Ok. Ahora, aquí hacemos lo siguiente. Dividimos entre A ambos términos. Entonces daría I entre A. Y al dividir I entre A y dividir L entre L, nos quedaría simplemente I entre A es igual a Rho por N0 por E por BD entre el peso atómico. Bueno, ahora, este término es justamente J, ¿no? Así lo habíamos llamado. J, densidad, ¿sí? Entonces, fíjense lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer es multiplicar por B el numerador y dividir entre B, o sea, multiplicar por 1. Rho por B, ¿qué nos da? La masa, ¿no? La masa. Ok. A ver, la masa. Entre el peso atómico, ¿qué nos da? El número de mol. El número de moles. Y por N0, ¿qué nos da? El número de partículas. El número de partículas, o sea, el número de cargas, ¿no? ¿Sí? Entonces sería el número todo esto sería el número de cargas por la E, ¿qué nos daría? Bueno, la carga, El número de carga la negativa. carga. Ok, nos daría la carga, ¿no? Sí, está bien. Entonces ya aquí tenemos el número de partículas, o sea, al multiplicarlo por E tenemos el número de cargas y está dividido todo esto entre el volumen. Entonces, ¿qué tendríamos? El número de cargas por unidad de volumen. ¿De acuerdo? Vean eso. Rho por B nos da la masa, entre P atómico nos da el número de moles, por N0 nos da el número de partículas, ¿sí? Por E nos da la cantidad de carga, el número de cargas que hay, y eso al dividir entre B nos da el número de cargas por unidad de volumen, ¿sí? Entonces dejamos así simplemente como P minúscula por la E y por la BD. Entonces, pues podemos despejar la BD, que es la velocidad promedio. La velocidad promedio sería J entre P por E, ¿sí? Y entonces, otra vez es muy interesante esto, porque a partir de medidas macroscópicas, es decir, dividiendo la corriente por la sección transversal y averiguando cuántas partículas hay en una cierta masa y dividiendo todo eso entre la carga del electrón, podemos calcular la velocidad de las partículas. Es algo pues que es muy impresionante ir de lo macroscópico a lo submicroscópico, y no solamente eso, sino calcular la velocidad con la cual se mueven las cargas, ¿sí? Ahora, pues vamos a aplicar esta fórmula, que si la tienen que grabar, es muy sencilla. Vamos a aplicar al cobre cuando tiene cierta corriente, tiene cierta sección transversal, y vamos a aplicarla para que nos demos cuenta de qué tan grande o qué tan pequeña es esa velocidad promedio, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos BD igual a J entre P por E.
Bueno, ahí tenemos pues, ¿sí? Aquí todo es lo mismo, repetir lo mismo, ¿no? ¿Sí? Aquí estamos tomando en cuenta un volumen que es 1 porque estamos midiendo que P es el número de partículas por unidad de volumen. O sea, para un volumen de 1, es decir, para un volumen de 1 centímetro cúbico. Esta es la P. ¿Sí? Aquí antes había un B, pero como aquí ya habíamos calculado otro B, entonces pues es para un volumen de 1. Entonces la velocidad nos queda como, de acuerdo a esto, eh, despejamos aquí y tenemos que BD es igual a peso atómico por J 3 ρ N0 por E. ¿Sí? Bueno, entonces miren, el cobre. El cobre tiene 8.96 gramos por centímetro cúbico. A ver, imagínense, 8.96 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Casi 10 gramos por centímetro cúbico. Un centímetro cúbico pues es un cubito como de ese tamaño, ¿no? Y este tiene casi 10 gramos. Es cobre. Su peso atómico es de 64. El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23 partículas por mol. La corriente vamos a suponer que es de 12 amperes. ¿Sí? El área pues, va a ser de 1 centímetro cuadrado. Entonces, sustituyendo esos valores para BD, tenemos que BD es igual a 12, utilizando esta fórmula. 12 que es ¿qué? 12 que es la densidad, perdón, 12 que es la corriente. La corriente, la densidad de corriente que es corriente entre área, 2 entre 1, por el peso atómico que es 64, entre la densidad que es 8.96, por el número de Avogadro, ¿sí? Y luego por la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Bueno, haciendo todo esto, para el cobre encontramos que la velocidad es de 9 por 10 a la menos 4 centímetros sobre segundo. Es decir, 9 10 milésimas de centímetro por segundo. ¿Sí? Fíjense qué cantidad tan extraordinariamente pequeña. ¿Sí? Uno pensaría que si le estamos metiendo al cobre 12 amperes, pues las cargas se están moviendo muy rápido. ¿Sí? Pero no, encontramos que las cargas se están moviendo a una velocidad de 9 por 10 a la menos 4 centímetros por segundo. A ver, vamos a hacer una comparación. Un foco de 100 watts, ¿como cuánta corriente jala? A ver, ¿tienen alguna idea? ¿No? ¿Nadie tiene alguna idea? Bueno, según recuerdo, por algunas mediciones que hicimos en el laboratorio, jala entre 2 y 3 amperes. ¿Sí? Bueno, aquí estamos utilizando una corriente de 12 amperes. ¿Sí? Y uno pensaría que está uno jalando demasiada corriente. De hecho, si jalaran 12 amperes conectando algún aparato a la línea de su casa, pues el alambre se calentaría. Bueno, pues con esta corriente tan alta de 12 amperes,
obtenemos apenas una velocidad de 9/10 milésimas de centímetro por segundo. ¿Sí? Entonces, vamos a comparar esa velocidad con la que tendría un campo eléctrico que tuviera 2 volts y tuviera una separación de 1 centímetro. Bueno, ese campo sería de 200 volts por metro. Nos daría una fuerza del campo por la carga, ¿sí? Nos daría una aceleración de esto. Simplemente esto lo convertimos en masa por aceleración, ¿sí? Y nos daría una velocidad que es la raíz de 2 por 35, que son 70, raíz de 70, sería más o menos poco menos de 8. 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. Fíjense, en el vacío, esa carga se movería a una velocidad de 8 por 10 a la 6 metros sobre segundo. O sea, de 8 millones de metros sobre segundo. O sea, de 8,000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Eso, si ese electrón se mueve en el vacío. Pero si se mueve dentro de un conductor, ¿sí? Incluso bajo un campo más fuerte, apenas se mueve esta pequeña cantidad. Entonces, ¿qué pasa con la energía que le estamos dando a esas cargas que se mueven tan lentamente? ¿Se convierten en calor? En calor. ¿Por qué? Por colisiones, me imagino. Bueno, no colisiones, ¿no? La verdad no sé. No, sí, fíjate en lo que ves. O sea, hay que traducir a lo que estamos viendo. Justamente por eso les puse el video. ¿Qué es lo que experimentaba cada puntito de la simulación? ¿Colisiones? Colisiones, ¿sí? Choques no tanto entre electrones, sino entre electrones y átomos, ¿sí? Y a su vez de cuando en cuando choque entre electrones, porque son muy chiquititos, pero lo que era gigantesco era el átomo en sí. Bueno, pues en puro choque se desgasta, se va casi toda la energía. Entonces, esas colisiones producen calor porque son fricción. O sea, el electrón se mueve en un campo que le presenta una alta fricción, una alta resistencia al movimiento. Por eso, casi toda la energía que metemos a un cable, bajo estas condiciones, se convierte en calor. ¿Sí? Entonces, ahí es un problema interesante, ¿sí? Cómo poder aprovechar eh, las corrientes sin que la mayor cantidad de energía se nos disipe en forma de calor, que no es realmente una energía que se puede utilizar, ¿no? Más que para calentar. Pero por de pronto aquí tenemos esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues entonces quedamos en esto, ¿sí? Bueno, esta clase está grabada como todas. Ahí tienen un ojo. eh, y recuerden que mañana vamos a discutir las dudas que ustedes tengan sobre problemas de potencial eléctrico. Y recuerden que para el martes va a ser el examen, ¿no? En eso quedamos. Sí, por favor, una duda. Sí, ¿El examen va a ser asíncrono a la reunión o va a ser en la reunión? no, yo les pongo por el Classroom, les subo el examen, les doy 2 horas para que lo resuelvan y me lo entregan, pues le sacan fotografías o escanean su examen y me lo mandan a Classroom. Ah, ok, ok. ¿Sí? O sea, Gracias, profe. empieza a las 4 el examen, termina a las 6, tienen 2 horas para resolver el examen. ¿Sí? Ahora, Profe, sí,
¿Esto de corriente también va a venir en el examen, en el primero? ¿Perdón? ¿Esto de corriente también va a venir en el examen, en el primero? No, solamente hasta potencial, Ah, ok, gracias. hasta energía potencial eléctrica, ¿sí? Solamente van a venir los temas que vimos en las cuatro series de problemas, ¿sí? Que son, recuerden, ley de Coulomb, campo eléctrico, ley de Gauss y potencial eléctrico. Son esos cuatro temas los que va a venir en el examen. Ujú. Y mañana discutimos la última serie de problemas de potencial eléctrico. ¿Sí? Ok, sí, profe. Y otra duda. Sí. Eh, para entregar el examen nos va a dar como 10 minutos extra para enviarlo y sacarle foto y todo eso, ¿o no? Bueno, eh, pues depende del examen que les ponga. Si- Normalmente pongo 7 preguntas, ¿sí? Y si son 7, pues sí les doy 10 minutos para sacar sus fotos y que me los manden, ¿no? O los escaneen y me lo manden, ¿sí? Entonces serían 2 horas con 10 minutos de tolerancia, ¿sí? Pero, Sí, profe. a ver, una recomendación, por favor. Les pido que escriban así con pluma de color negro y con letra grande, porque a veces es terrible. No me cuesta tanto calificar como traducir lo que ustedes están escribiendo. De veras que es como si me enfrentara a la lectura de jeroglíficos. Por favor, hagan la letra lo más claro posible, ¿sí? Esa sería mi recomendación. Sí. Así, una solicitud de lo más encarecido, ¿sí? Profe, última cosa. Bueno, de mi parte. No, perdón, antes una aclaración. El examen tiene que ser con pluma, ¿sí? Porque con lápiz y luego le sacan fotos y con una cámara que no está tan buena, es un problema, así, de veras, ver qué es lo que están escribiendo. Entonces, háganlo con pluma negra, aunque sea delgada la línea, pero que sea negra, porque eso sí permite un buen contraste. Ahora sí, la pregunta, ¿cuál fue? La última pregunta, ¿cuál fue? Sí. Los ejercicios los vamos a, ¿solo los vamos a dar de guía o se los tenemos que entregar? Sí, sí, igual por Classroom. Sí, ¿Va a poner la asignación? sí, claro que sí. Ok. Bueno, entonces nos estamos viendo para mañana para ver la última serie de problemas. Sí, bueno. Está bien, profe. Ahora pues que les vaya bien, cuídense. Cuídense. Igualmente, profesor. Gracias. Recording.